Bueno, bienvenidos a este episodio número 8 del Fútbol Verso, un podcast deportivo donde hablamos sobre toda la actualidad del mundo del fútbol. Y el día de hoy tenemos un episodio bastante especial. Tenemos a un jugador, un exjugador reconocido de la ciudad de Cali, cuyo paso por Argentina, por Brasil, por Colombia e inclusive por Europa marcó el fútbol colombiano en la década de los 2000. Estamos con Alex Viveros. Alex, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy y bienvenido al Fútbol Verso. Bueno, buenas tardes a usted, a todos los integrantes de la mesa. Muy contento y muy agradecido por la invitación también. Estamos aquí para charlar un poco. Bueno, Alex, también le voy a dar paso a mi compañero, a Juan Felipe. Vamos a hablar un poco acerca de tu carrera, vamos a hablar, como hacer unas pequeñas preguntas específicas. Y bueno, Juan Felipe, bienvenido aquí también para este episodio especial. Hombre, Dani, muy contento, como ya saben, de estar acá, de compartir lo que es el Fútbol Verso y hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Hoy, como bien dijo Daniel, tenemos a Alex, un gran invitado. Y bueno, Alex, ¿qué te parece si empezamos por lo más básico, por el comienzo de todo? ¿Cómo surgió tu pasión por el fútbol? No, a ver, la pasión por el fútbol es de muy niño. Normalmente uno en el barrio donde yo vivía, el barrio Las Ceibas, siempre estábamos, todo ha cambiado mucho, ¿no? En esa época el fútbol salía a la calle, se jugaba en la calle entre amigos, en la cuadra. Entonces ahí uno era jugando todo el día en el colegio, en todas partes uno veía la posibilidad de jugar. Uno siempre quiere jugar para, en la medida que vaya pasando el tiempo, es que uno empieza a pensar verdaderamente que eso va a ser una profesión. Por eso el fútbol es muy pasional, porque el fútbol, uno nunca aspira a todas las oportunidades que tiene en el fútbol. Uno siempre lo hace por cariño, por amor, porque le gusta. Yo creo que la mayoría de los hombres siempre han intentado jugar en el colegio, en la casa, con los amigos, en los paseos. Ahora se le llaman asados. En toda parte uno quiere jugar y siempre es esa felicidad de jugar a la pelota, ¿no? Y ahí empezó todo en el barrio, en el colegio, y ahí tuve la posibilidad de estar en un equipo del equipo de Las Ceibas, y ahí empezó pues como la carrera en el equipo de Las Ceibas. Después de ahí, una vez en el colegio El Camacho donde yo estudiaba, llegaron los veedores, que ahora le dicen scouting, pues cada vez es más sofisticada las palabras, y me vieron jugar. No, yo pedí que me dejaran jugar un poco en el colegio y ahí me escogieron para ir a hacer unas pruebas al Deportivo Cali. Nos cuentas que entras en el 89 al Cali y debutas ya luego en el 96. ¿Cómo se da todo ese proceso? ¿Cómo recuerdas tu debut en el equipo? A ver, el proceso de ese camino desde que inicia hasta cuando uno tiene el debut, tiene muchas connotaciones importantes en la vida del deportista. Tiene momentos para mí son los momentos más felices del fútbol, porque es iniciar un recorrido con compañeros, amigos, agarrar el bus. En esa época era el bus hasta primero el Panamericano, después a Confandi, lejísimo, donde la ciudad todo era diferente a como es ahora, y esa ilusión de siempre jugar, y uno va jugando, y a la medida que iba pasando los años pasábamos de categoría, íbamos demostrando, a veces jugaba, a veces no jugaba, a veces teníamos momentos difíciles donde el entrenador no gustaba mucho de uno y optaba por escoger otro jugador, y así fueron pasando los años hasta que en el 94, 95 ya estábamos un poquito más grandes, como en la sub-17, sí, sub-17, sub-20, y me envían a jugar a la Alianza Petrolera, a la B. En ese momento Alianza Petrolera estaba en la B, porque ya ahí hay una categoría donde uno donde se marca un camino. Normalmente donde se pierden muchos jugadores y muchos talentos es entre los 16, 17, 18 años. Ahí se pierde mucho, porque ahí es donde das el salto al equipo profesional, das el salto a un equipo de la B, o te quedas en la sub-20 como ahora, y se hace más difícil, se torna difícil, y llegan otros jugadores y te van superando. Entonces nosotros teníamos una categoría muy competitiva y muy buena, logramos ganar muchos títulos, y a todos esos jugadores, como no teníamos la posibilidad de jugar en el Deportivo Cali,
Deportivo Cali siempre ha sido una institución muy importante, muy buena, que siempre está para ganar títulos, entonces siempre la oportunidad no es fácil, hay que ganársela. Entonces me fui a la Alianza Petrolera y tuve una muy buena temporada en la Alianza Petrolera en la B, siendo joven, y en la Alianza Petrolera pues no eran las mismas comodidades del Deportivo Cali, era salir de mi casa, ir a vivir solo con 17 años. Y una ciudad totalmente distinta. Distinta, y Barranca en ese momento vivíamos en una situación difícil en el país, que era el tema de la guerrilla, que no había seguridad, y era una ciudad de zona roja en el momento. Pero pues uno siempre va por sus sueños y la posibilidad de cumplir su felicidad, que es jugar al fútbol. Entonces uno no piensa si hay guerrilla o lo que hubiera en ese momento. Uno lo que quería era jugar, y tuve la posibilidad de... Lo más difícil fue irme de la casa tan joven. Iba a 17 años, 16, 17 años, iba a cumplir, pero iba con la ilusión de jugar al fútbol profesional, y bueno, se me cumplió la posibilidad de jugar todo ese tiempo en Alianza Petrolera. ¿Y la familia apoyó desde el primer momento ese sueño de ser jugador? ¿Cómo fue esa partida hacia Barranca Bermeja? Pues normalmente, como la familia de uno, normalmente uno viene de una clase media donde las posibilidades de trabajo, y entre menos usted ocupe espacio en la casa, pues es mucho mejor para ellos. Entonces tuve la posibilidad de decirle que me iba a jugar a la Alianza Petrolera, iba a tener un sueldo, iba a salir, pues lógicamente en la familia pues se siente la tristeza, el vacío, pero pues también es como apoyar lo que yo siempre había querido. Ya lo había hecho desde muy niño, y llegaba el momento de tomar una determinación de que era verdaderamente lo que yo me quería dedicar, que era ser jugador profesional, y bueno, ya lo estaba consiguiendo. El primer paso era la B, y después de ahí comenzar el camino siguiente. ¿Y cuánto tiempo duraste en Alianza? En Alianza duré un año. ¿Y ahí devolviste al Cali? De ahí sí, me devolví si en el 97 me devolví al Deportivo Cali, 96, fui el 95, y en el 96 me devolví al Deportivo Cali, y ya empezar a ser parte del equipo profesional, el Deportivo Cali, pero no jugaba, estaba ahí entre sí, ¿no? Entonces ahí, como siempre pasa en el Cali, siempre cambian un técnico, cambian otro, y así iba pasando el tiempo, y ya uno se empezaba a sentir la desesperación, y me iba a ir al Huila. Me fui al Huila. Cuando estaba en el Huila, yo llevaba 3 días entrenando, y me llamaron del Deportivo Cali. En ese momento el Cali ya había quedado campeón en el 96, ya habíamos quedado campeones. Yo estaba en el grupo, pero no había hecho partícipe de los partidos. Y llegó Reinaldo Rueda y me llamó y me dijo que me esperaba para la pretemporada con el Deportivo Cali. Y yo estaba en el Huila, y yo no lo pensé 2 veces, empaqué la maleta y me devolví. Y ahí llegué al Deportivo Cali otra vez a comenzar la pretemporada, a disputar una posición con jugadores de buena categoría que tenían en ese momento el Deportivo Cali, pero sin embargo no jugaba. Y bueno, ya después empezaste a ganar ciertos minutos e hiciste parte de 2 planteles importantes, el del 98 donde salen campeones, y luego el del 99 donde quedan subcampeones de Libertadores. Esas 2 temporadas, ¿cómo las viviste a nivel personal? 2 hitos importantes, si bien se sabe que pronto en la Libertadores quedaron a un pelín de conseguir la Copa, pero bastante importante ese paso en ese momento. Sí, ya después cuando vuelvo ya empiezo a tener más oportunidad en el 97. Y en el 98 es donde empieza la consolidación del equipo que teníamos un equipazo. Y ahí arrancamos, y ahí ya arranqué a jugar, y tuve la posibilidad ya de ser una pieza clave en el equipo en el 98 para el título. Ganamos el título y continué con el Deportivo Cali. Fuimos al 99, ahí ya fui llamado a la Selección Colombia. Ahí tuve la posibilidad por la temporada fue muy rápido el paso del 97 de estar a la B al 99 estar en la Selección Colombia jugando la Copa América. Jugar la Copa América, que
yo ni me lo esperaba, que alguna vez en ese momento habíamos visto en el 98 jugar el Mundial, había pasado el Mundial del 98 y ahí estaban Rincón, El Pibe, Higuita, todos esos jugadores, y en enero del 99 me acuerdo tanto porque yo estaba en el Deportivo Cali ya, yo ya hacía parte del equipo ganador del Cali y me invitaron a una práctica con la Selección Colombia que se estaba preparando en Cali, en la sede del Cali. Y en esa práctica me fue bien, pero igual yo estaba en el Deportivo Cali y empezó la Copa Libertadores. Y fuimos pasando fases. Y pues la repercusión de la Copa Libertadores es un torneo muy importante a nivel mundial y me empezó a ir bien, me empecé a ser muy destacado. Cuando terminó la Copa Libertadores, que llegamos a la final, la perdimos. Cuando veníamos de Brasil, en el aeropuerto, me dieron la noticia de que estaba convocado para ir a jugar la Copa América con la selección. Pero una mezcla de emociones durísima porque vienes de perder la Copa, pero también es la ilusión de ir a representar al país. ¿Cómo fue eso? Sí, son situaciones que lo de la Copa Libertadores cuando la perdimos es una sensación que no se olvida nunca, porque es muy difícil llegar allá. O sea, el Deportivo Cali en su historia ha disputado 2 finales de Libertadores, creo, ¿no? Sí, 2, las 2 de Nacional, las de América. O sea, es muy difícil cada año llegar a una final como esa, entonces uno queda muy recordado de llegar a esas competiciones, llegar a la final y uno se siente muy, muy triste, pero la perdimos en penaltis, la perdimos con un equipo muy bueno como el Palmeiras, pero después la recompensa de lo que uno había hecho dentro del campeonato se vio reflejado en tener la posibilidad de ir a jugar una Copa América. Eso, yo no me demoré en la casa ni 10 días para partir inmediatamente a la selección, y ya después en la selección estuvimos 40 días haciendo la preparación para la Copa América, y ya Higuita, el Tino, todos esos jugadores que uno veía por televisión, ya uno hacía parte de haber tenido la posibilidad de compartir ya más de cerca con ellos. ¿Y cómo se sintió eso? ¿Cómo se sintió haber jugado y compartido con aquellos ídolos y referentes de la época? Bien, se siente bien porque uno normalmente en las generaciones van pasando, y afortunadamente tuve la posibilidad de jugar Copa América, de haber disputado 2 eliminatorias y con estos jugadores que siempre han sido insignias, pues es muy importante para uno, porque uno los veía en la televisión y ya después uno ser compañero de ellos y compartir camerino, y ya después uno se consolida en la selección y va llegando pues como el grupo que fuimos nosotros, pero no, bastante bien, y es lo que uno siempre cree, que el camino puede ser muy difícil, pero dependiendo cómo uno lo lleve, ya hay momentos en que se aclara el panorama y se da la posibilidad de llegar a donde uno quiere. Y eso da sus frutos, inclusive en esa misma Copa América, en la fase de grupo les va bastante bien. Y hay un partido en especial que queremos hablar, ese 3-0 que ganan frente a Argentina, también recordadísimo por los 3 penaltis de Palermo donde tuviste la oportunidad de jugar. ¿Cómo viste ese partido? Eso fue un partido muy particular porque fue un partido que jugamos muy bien. Ganarle 3-0 a Argentina no es fácil, ¿no? Pues claro. Eso es durísimo, y más que ellos tenían un entrenador como Bielsa, que es un entrenador, tenían jugadores de mucha experiencia, Riquelme, Sorín, los mellizos, Palermo, tenían un equipazo y tuvimos la posibilidad de ganar, y en ese partido yo cometo 2 penaltis de los que Palermo votó. Fueron 2 jugadas infortunadas que tuve. Las 2 fueron con la mano, nos pitaron 3, las 2 fueron con la mano, pero a medida que pasaba y Palermo no votaba, el gol, no, uno sentía un alivio, el berraco, y seguíamos y logramos pues sacar ese partido adelante, que fue ganarlo 3-0. ¿Te comentó algo Palermo cuando...? No, después con el tiempo ya uno se va encontrando en el camino del fútbol, ya a nivel internacional uno se encuentra y recuerda esos momentos, pero bueno, todo va pasando. Y bueno, ya después de estar en la Selección Colombia, ese primer paso, obviamente hubo muchos otros pasos, pero ¿qué sigue después? Porque después del Deportivo Cali sales y te vas para el fútbol internacional. ¿Cómo es esa llegada a Brasil?
Yo después de la selección Colombia, yo primero jugué en la selección Colombia de mayores y después jugué en la sub-23. Yo fui muy joven a la selección principal, a la selección absoluta, que es muy complicado. Yo fui titular en esa Copa América, solo no jugué de titular un partido. Pero yo tenía la edad para jugar en el torneo preolímpico, que era la sub-23. Entonces me pidieron para jugar en el equipo sub-23. Entonces yo vine, después de la Copa América, vine al Deportivo Cali, jugué unos partidos y me fui otra vez a la selección, a la sub-23, donde tuvimos que partir hacia Londrina, que es una ciudad una ciudad de Paraná, Londrina, en el estado de Paraná, en Brasil. Y ahí jugamos en el preolímpico. Y ahí tengo una anécdota que fue muy dura para mí, que fue cuando perdimos 9-0 con Brasil. El partido recordado. En ese partido, en el 9-0, nosotros veníamos haciendo una eliminatoria, un campeonato súper bueno, le habíamos ganado 5-0 a Chile, y Brasil tenía que ganarnos por 7 goles para poder clasificar. Entonces yo era el capitán. No jugábamos en ese partido contra Brasil, no íbamos a jugar los titulares. Normalmente siempre se les da un descanso y el partido arrancó y cuando íbamos perdiendo 5-0, el profe, recuerdo que me llamó a mí, a Fabián Vargas, y no me acuerdo el otro jugador a que entráramos. En ese momento se podían 3 cambios. Y ya después ahí fue la desilusión grande también, porque pues nosotros queríamos ir a los Olímpicos ¿de dónde eran? De Sydney, sí. Sí, en 2000. En Sydney 2000. Y entonces ahí ya... Pero también fue, después de esa desilusión que perdimos 9-0, yo llegué, estuve 2 días entrenando con el Cali, me llamaron del club que me habían comprado el Cruzeiro de Brasil. O sea, no hay mal que por bien no venga. Sí, pues siempre había la posibilidad de tapar una tristeza con una felicidad. Bueno, al principio yo no me quería ir porque habían venido varios equipos, el River de Argentina, el San Lorenzo, habían estado acá conversando conmigo para que tuviera la posibilidad de irme a uno de esos 2 equipos. Y en ese momento, bueno, ahora todavía es igual, ¿no? El fútbol argentino llama mucho la atención por su pasión y pues el mismo idioma, y en Brasil no era tanta, no como ahora, pues que, o sea, Brasil siempre fue el fútbol más difícil del mundo, pues están los mejores. Entonces yo veía como con esa posibilidad muy, muy remota ir a Brasil, que van a venir a buscarme a mí de Brasil, donde están los mejores jugadores del mundo, y no. Entonces Deportivo Cali me llamó y me dijo, mire, lo quiero un equipo de Brasil, y yo pues feliz, y tuve la posibilidad de irme, ahí me fui al Cruzeiro. Oye, ¿cómo se hace llegar al Cruzeiro? Porque es que el Cruzeiro no es cualquier club, es uno de los clubes más grandes de Brasil. Entonces, sí. ¿Cómo se sintió esa llegada, el recibimiento, la presión de jugar con una hinchada de uno de los equipos más importantes del país? Y salir campeón. Exacto. Sí, a ver, Brasil es muy particular, es un país muy latino, muy acogedor. Las personas son muy amables, son personas que siempre están apoyándote, son muy tranquilas. La felicidad de jugar al fútbol para ellos y venía más como con la idiosincrasia de nosotros. Entonces acá en ese momento uno no tiene tanta cosa en la cabeza. Estaba joven, tenía como 21, 22 años. Entonces uno quiere jugar al fútbol y a veces no piensa en lo exterior, en las presiones, en todo eso. Y llegué en un momento muy bueno del club. El club estaba muy bien, teníamos un equipo muy bueno, jugadores de mucha experiencia, y entonces el equipo ganaba, y uno no siente, todavía no me había llegado el momento malo, pues que son los que llegan en el fútbol, que ya después son los que lo entristecen a uno y que uno los que tiene que asumir, pero en realidad fue muy bueno el paso en Cruzeiro, el recibimiento, tuve la posibilidad de ser campeón también, de haber jugado clásicos, y allá queda muy marcado
los partidos que uno juega en los clásicos y tiene la posibilidad de hacer gol. Inclusive hasta ahora, después de, pucha, 20 y pico de años, me siguen enviando por las redes el gol que le hice en un clásico al Atlético Mineiro. Y bueno, haciendo esa como diferencia, estabas hablando de los clásicos en Brasil y los clásicos aquí en Colombia. Cali América también es un clásico que se vive mucho. Si se comparan esos dos tipos de clásico, ¿hay alguna diferencia? A ver, el clásico siempre es clásico donde sea, puede ser lo más pequeño, después de los clásicos de las ciudades como tal, que es ahí el clásico y ahí el derbi, ¿no? Normalmente los equipos de afuera, el clásico del país es, en Europa uno lo ve, es el Barcelona y el Madrid, pero es un clásico porque son de los más grandes, pero el derbi es el local. Pero nosotros, a ver, uno acá jugar contra el América para mí siempre fue muy especial. Fue muy especial porque nosotros crecimos en esa competencia de muchos compañeros desde niños. Nosotros jugar con el América era un partido totalmente diferente. Era como después unos se les ríen en el colegio si uno pierde. Y yo tuve mucha fortuna en los clásicos. Si no estoy mal, yo solamente tuve la posibilidad de integrar un plantel que solo perdimos un clásico, pero nos expulsaron a 3 jugadores. Nos expulsaron a 3. Pero nosotros cuando fuimos campeones, en el grupo del cuadrangular, nos tocó el América. Cuando fuimos campeones en el 98, nos tocó América, Millonarios y Nacional. Los 3 más grandes del país, pues con nosotros, pues que éramos... esos son los más importantes y ese fue el cuadrangular con nosotros y nosotros le ganamos los 2 clásicos al América y los dejamos eliminados. No, y me imagino que eso fue también un impulso, un aire en la camiseta, ganar el clásico de tu rival 2 veces y llegar a la final. Le ganamos al América, le ganamos las 2 veces, le ganamos a Millonarios las 2 veces y le ganamos a Nacional acá y empatamos allá y habíamos clasificado 2 fechas antes en ese grupo. Entonces era un equipo que era muy sólido, todo el mundo quería ir a ver jugar ese equipo porque yo creo que ha sido el equipo que mejor fútbol ha jugado, bueno, guardando las proporciones de los anteriores a nosotros, que ha jugado muy bien, tanto como jugó después el Medellín, que tuvo la posibilidad de llegar a una semifinal de Libertadores, que también jugó muy bien. Y bueno, en ese equipo también habían referentes, hablemos un poco de tus compañeros referentes, Dudamel, Mario Yepes, Arley Betancourt. ¿Cómo era compartir vestuario también con ellos? Sí, con ellos había una comunión muy grande porque nosotros veníamos de haber tenido el 96, 97, ir haciendo grupo. Entonces estaba Dudamel, estaba Gerardo Bedoya, Mayer Candelo, Bonilla, Arley, que para mí era el mejor jugador que yo he tenido de compañero, Yepes, Freddy Hurtado. Había una mezcla de juventud con jugadores de experiencia, entonces fue un equipo muy sólido y era un equipo que era muy ganador, pero que le gustaba jugar bien. Entonces, por eso llamó mucho la atención la forma en que jugaba el equipo, que ganaba pero gustaba y normalmente no pasa mucho esa ecuación de jugar bien más ganar. Entonces nosotros la logramos cumplir y bueno, tuvimos esa fortuna de haber competido, de haber estado en la órbita del fútbol mundial. Bueno, y también hablas órbita del fútbol mundial y estuviste creo que en 2 de las más grandes ligas de Sudamérica. Estuviste en Brasil y en Argentina en Racing. También cómo es vivir el fútbol argentino ya desde dentro. Sí, eso fue muy, muy particular porque fuimos a jugar con la selección Colombia-Argentina. Fuimos a jugar con la selección Colombia-Argentina. Colombia-Argentina, sí. Y llegamos al hotel y la persona que en ese momento coordinaba la carrera mía, como decir el empresario, me dijo que alguien quería hablar conmigo y yo fui y bajé al lobby y estaban el presidente y el entrenador de Racing de Argentina.
y me dijeron que ellos querían que yo jugara en Argentina. Y en ese momento había muchos compañeros del equipo donde yo había salido, Yepes, Mayer estaba en Vélez, el Tigre, estaba Mario y Juan Pablo en River, Iván Ramiro en San Lorenzo. Entonces toda como esa generación mía estaba en Argentina. Y en Brasil solo estaba Rincón y yo. Argentina, Brasil siempre ha sido difícil de que los jugadores lleguen a Brasil, pero yo hablé con el entrenador de la selección en ese momento y le conté la posibilidad y me dijo que lo veía bien, entonces acepté la propuesta y vine a Argentina, pero vine a un club que estaba carente de títulos y llevaba 35 años sin hacer títulos. Y yo venía dulce con los títulos, había ganado en el 96, 98, 99, había llegado a la final, había estado en Cruzeiro en el 2000 y habíamos sido campeones y llegué a Racing y fuimos campeones en el 2001, que es un título muy recordado. Hasta en estos momentos lo recuerda mucho, lo invitan a uno a todas las fiestas, es muy recordado ese título en Argentina. Sin duda, es que luego de una sequía de 35 años, yo creo que eso queda en el corazón del hincha, pero tatuado totalmente. Y de hecho, en ese plantel compartes con Diego Milito, un jugador que luego sería referente en Argentina y en el mismo Racing. Y en el mundo. Y en el mundo, total, en el Inter. Sí, ¿qué se sintió haber compartido con él? ¿Te sorprendió algo cuando lo viste? No, la carrera de Milito se veía venir, era un jugador joven en ese momento, estaba joven también, estaba iniciando su carrera en Argentina y tenía unas condiciones formidables. Había jugadores, había compartido con el arquero Campagnolo, el mellizo Barros Esqueloto. Había jugadores de mucha categoría y tuvimos la posibilidad de competir con Boca y River en ese momento, que eran potencias del fútbol argentino, y logramos ganar el título. Y el segundo torneo quedamos de segundo, entonces fue una experiencia muy linda. Lo único que manchó esa experiencia fue que en ese momento el país tuvo una serie de situaciones políticas y de orden social que cambió todo el rumbo, el camino que venía haciendo. Por eso Argentina en este momento vive esa situación, y esa situación empezó justo en el año 2001 cuando yo participaba en Racing. ¿Se puede decir que después de eso y también debido por esa situación pensaste en salir hacia otro equipo? También después llegan esas ofertas de Europa, que juegas en 3 equipos de 3 países diferentes de Europa. ¿Cómo se da también ese paso a Europa después del fútbol argentino? Ahí yo tengo que volver a Cruzeiro, que era el dueño de mis derechos, y tengo una buena temporada y me vienen a buscar del Boavista de Portugal. Y en Boavista de Portugal ya comienza a cambiar la situación porque se pone un poco más difícil, ya en Europa es más complicado, ya cambia mucho la vida en Europa. El primer año fue un año muy difícil, no tuve la posibilidad, no jugaba mucho, habían compañeros en un nivel superior al que yo estaba, el técnico tampoco le gustaba mucho mi forma de jugar y fue un año bastante difícil al principio. Para el segundo año cambiaron el entrenador y tuve la posibilidad de ser titular en 34 de los 36 partidos que se jugaban en ese momento en el año, y eso valió para que me viera el equipo Nantes de Francia. Y después llego, ahí es que me voy a Nantes de Francia, a un club espectacular. Todos los equipos donde había estado son equipos grandes. Nantes, aparte de ser un club muy grande, la vida y todo era totalmente diferente, era un país mucho más avanzado en la forma de construir proyectos de equipo, un equipo muy grande, y tuve la oportunidad de participar en un club que me dejó mucho a nivel de vida, la posibilidad de haber vivido allá, también de haber pasado mucho tiempo. De hecho, mi hija vive en Francia, entonces son cosas que le quedan a uno del fútbol, que para mí fue maravilloso. Entonces, estando ahí en Nantes, a mí me dio mucha felicidad, y ya también la edad, uno ya va madurando un poco, entonces ya va pensando de forma diferente.
¿Y cómo sentiste ese cambio? Porque me imagino que debe ser igual algo radical, cambio de cultura, de pasar de Brasil, de Argentina, a ir al viejo continente y vivir culturas diferentes, que si bien en Portugal compartías el mismo idioma, ¿sí? Ya cuando cambias a Francia, pues tienes que aprender el nuevo idioma, que es el francés, la cultura es diferente. ¿Cómo viste esa adaptación? No, la adaptación en ese momento yo ya tenía a mi hija, ya estaba más tranquilo, pues no me hacía mucha falta, no me afectaba tanto la soledad. Y ya uno se va adaptando y el fútbol siempre, en ese momento el fútbol es muy pasional y mientras uno esté jugando, no pasa nada, siempre todo está bien. Los momentos difíciles son cuando uno ya no juega. Cuando ya no juega y los días se hacen mucho más largos, no te llevan a la concentración o no haces parte del once inicial, entonces ya te vas aburriendo un poco porque al jugador de fútbol lo único que le gusta es jugar, entonces no hay nada que más te aburra que no te pongan en un partido. Entonces ahí es donde uno ya empieza a tener pensamientos diferentes, entonces ya te cambia la mentalidad, ya uno se quiere devolver. Y entonces, bueno, ahí tuvimos la posibilidad de estar 3 años buenos, tranquilos. La verdad que fue una experiencia espectacular que la repetiría toda la vida. Y luego de Europa vuelves a Colombia, vuelves al Deportivo Cali y ahí es como un último tramo donde pasas por varios equipos en Colombia. ¿Cómo se da esa Ahí me última voy al etapa? Grasshopper de Suiza. Ahí me voy al Grasshopper de Suiza y estoy allá una temporada. Ya había pasado los 30, entonces ya empieza el momento de ir volviendo a las raíces. Ahí vengo a Argentina, juego en Talleres de Córdoba, voy al Cali, vuelvo al Cali, ahí tenemos una temporada muy buena y perdimos la posibilidad por un gol que nos anula mal anulado en Bogotá, de Cardetti, me acuerdo como si fuera hoy. Y bueno, ya empieza la cuenta regresiva. Después estuve en Chicó, que Pimentel, que era un amigo mío, una persona muy importante, quería un jugador de experiencia ya en el equipo. Ya no era el joven, sino que ya era el de experiencia. Y ya estuve ahí. Después volví al Cali y me buscó para venir y tratar de terminar mi carrera, que era lo que yo quería. Jugar en el Cali mi primer partido y jugar mi último partido en el Cali, eso fue lo que sucedió. ¿Lo cumpliste? Gracias a Dios. Sí. ¿Pensaste después del retiro entrar como a estudiar para dirección técnica o ya tenías claro? Yo estudié yo soy de los primeros graduados de la universidad para la dirección técnica. Pero el fútbol es impredecible, ¿no? El fútbol siempre te va marcando un camino. Y el camino en el fútbol, uno casi es como yo quisiera ser delantero, ¿no? Pero al final terminas jugando en la defensa. Y así mismo es cuando uno ya comienza a buscar el retiro y las oportunidades se van dando. Yo estudié para la dirección técnica, de hecho me gusta, pero después el fútbol me fue marcando otro camino más empresarial, más estructural, más administrativo y fui agarrando ese camino y a mí siempre me había gustado y bueno, fue lo que me gustó y hoy ese es el camino que tomé y es el camino que disfruto. ¿Cómo empezaste ese camino? ¿Con qué jugador empezaste a esa nueva etapa de empresario de jugadores? En ese camino de cuando yo me voy la primera vez a Brasil hasta cuando vuelvo, fueron muchos años de conocer gente, de conocer excompañeros y todos hoy están en el medio del fútbol. Entonces esas conexiones que quedaron siempre lo llamaban a uno a preguntarle por X o Y jugador y no sé si me acuerdo, Freddy Montero estaba en el Deportivo Cali y una persona que trabajaba en el fútbol de la MLS cuando estaba empezando me pidió una referencia por un delantero, le recomendé a Freddy Montero y vino y Freddy Montero está en el Cali, lo vendieron. Después había otro jugador en el Chicó, Acandino, Eric Correa creo que se llama, lo recomendé y también se fue y así fui armando mi camino y al principio un poco
menos mediático. A mí el tema mediático no me gusta mucho y bueno, y ahí fui haciendo mi camino y hasta que gracias a Dios pues se fue creciendo empresarialmente la carrera. Y ahora está representando a varios jugadores en la actualidad. ¿Cuál ha sido ese mayor reto como del manejo de los jugadores para ti? No, el reto de los jugadores siempre es tener la posibilidad de que el jugador tenga esa posible negociación hacia el exterior, porque al final el jugador lo que quiere es tener transferencia, quiere tener comodidad, quiere tener salidas a otros lugares. Entonces, la medida que uno vaya teniendo esa posibilidad de que los jugadores, uno sea partícipe del crecimiento del jugador, eso a mí me deja contento y así he estado involucrado en muchas operaciones que se han hecho de jugadores importantes, jugadores que han tenido la posibilidad de hoy estar en la selección. Entonces eso a uno lo deja tranquilo y lo deja con mucha felicidad porque hace uno parte del camino que ellos están teniendo hoy. Bueno, Alex, ahora ya que nos comentaste un poco como de tu historia, tu primer proceso como jugador, ahora como empresario, queremos hacer una dinámica un poco diferente y te vamos a proponer que nos crees tu jugador perfecto. Es decir, te vamos a decir que nosotros somos un jugador para quien tenga la mejor pierna derecha, la mejor pierna izquierda, que tenga la mejor visión, el mejor cabeceo, la mejor defensa, que crees tu jugador perfecto. Entonces, si te parece, empecemos por la pierna derecha. Pues, pierna derecha, pero es que ahí puede ser uno fuerza, técnica, porque que uno dice fuerza, velocidad, la pierna derecha de Cristiano, no puede decir, pero pues sí, Cristiano es un jugador que tiene una pierna muy fuerte, tiene un tiro potente y es hábil también con esa pierna. ¿La pierna izquierda ahora? No, pues eso no tiene ninguna discusión. La pierna izquierda, todo lo que tenga Messi creo que para mí es el jugador que más he disfrutado. A ver, yo puedo decir la pierna izquierda de Messi, la potencia del fenómeno Ronaldo, que ustedes no lo pudieron ver, pero ese era el jugador casi que perfecto, que tenía todo. ¿Qué me dijiste mal? La visión de Zidane, la creatividad. ¿Qué más me preguntaste? El cabeceo. Sergio Ramos es un letal. Es un cabeceador letal. Y ahora defensa. ¿En defensa? Sí, como la habilidad defensiva. La habilidad defensiva. Normalmente los jugadores en cada etapa de entre los 20 y algo siempre es su mayor boom, pero hubo muchos jugadores de mi época, hubo muchos jugadores de mucha categoría. En la de ahora, para mirar mucho la de ahora, sí, a mí me gustan mucho los defensores del Bayern Múnich. Sí, me gusta mucho Upamecano, sí. Upamecano es un jugador muy rápido, fuerte en el 1 contra 1, es un jugador especial, sabe jugar. Entonces es un jugador que me gusta mucho. Y también un poco como por ese lado, el físico. Un jugador que tú digas que tenga así un físico supremamente bueno. Un portento. Es que yo miro mucho a los jugadores de Alemania, que para mí, yo que tuve la posibilidad de jugar el Grasshopper, que es ahí, que vivíamos en Zurich, al lado que es Colonia, una ciudad de Alemania. Y siempre nosotros, el fútbol suizo se basa mucho en la formación del fútbol alemán, y el fútbol alemán es un fútbol muy sólido. Entonces yo no sé si usted ha visto a Goretzka. Claro. Sí. Goretzka es un jugador que físicamente o sea, los alemanes nos llaman mucho la atención mediáticamente, pero como para construir equipos son buenísimos, o por lo menos la velocidad de Mbappé. Yo creo que Mbappé hoy por hoy es el jugador del mejor momento, que en sus próximos años va a ser Mbappé. Regate. Ronaldinho y Neymar son los brazucas en ese ítem son insuperables.
Y bueno, y ya la última, el tiro. Que te digas tiro, un jugador que tenga un muy buen tiro. Pucha. Alguien que fuera infalible. Pero infalible en pelota parada, porque en tiro libre hubo muchos jugadores Hubo uno que se llamaba Juninho Pernambucano, que jugó en el Lyon, Sí, brasilero. Anotador de tiros libres por excelencia. Todos los tiros libres que El eso máximo era. anotador, ¿no? Sí, creo, sí, es él. Sí, Sí. todavía es él. Sigue siendo, Hasta que Messi lo supere. sí, hasta que, no sé, pero ese sí no fallaba cuando Lyon ganó 5 o 7 ligas seguidas. Ese tipo metía goles todos los partidos, ¿no? ¿Y dentro del área? Romario. Bueno, entonces tenemos un futbolista bastante completo. Futbolista ideal para Alex. Futbolista ideal de Alex Viveros. Y ahora una pregunta obligada para todo jugador colombiano. ¿Cuál es el top 5 de jugadores de la historia de Colombia? Tu top 5, que te digas estos son los 5 mejores. Si quieres en orden y si quieres en desorden. No, yo los digo en desorden, pero de los que yo considero que han estado siempre, normalmente es una pregunta que genera a veces incomodidad, más para uno que ha tenido la posibilidad de estar ahí dentro del fútbol y de esos compañeros, que a veces genera incomodidad. Pasa que hay números y hay gustos, y en números hay unos que son insuperables, pero también hay ese gusto y ese sabor de la imagen que empezó a dar el fútbol colombiano en los años 90, donde esto pues es indiscutible. Para mí Freddy Rincón es uno de los mejores jugadores que ha tenido el país, Faustino Asprilla, pero esos dos jugadores le dieron el camino a James. Para mí James Rodríguez es un jugador que a veces lo discuten, pero para mí es el único que ha podido llenar un estadio en una presentación del Real Madrid, que todos sabemos que el Real Madrid es el club más importante del mundo. Eso solo lo hizo James. Entonces se discute mucho, pero a mí, a ver, lo que ha hecho Cuadrado lleva 10 años, no sé cuántos años jugó en la Juventus. 8 en la Juventus. La Juventus está dentro del G6, de los 6 mejores equipos del mundo de la historia. Y Cuadrado estuvo toda esa. Y capitán, son jugadores indiscutibles, que no tienen discusión alguna. Otros que fueron de pronto mucho más del gusto del país. Al menos el Pibe Valderrama es un jugador insignia de nuestro fútbol. El Tino fue el primero que abrió el paso a nivel del exterior en esa felicidad en Italia, y Rincón fue el más sólido. Entonces a mí de esa generación parece que esos 3 jugadores están dentro de los 5 mejores, y después James, Cuadrado y Falcao son jugadores que también van a estar en la historia de la nueva generación. Entonces un top 6 ahí sí, con los para mí mejores esos jugadores. son los jugadores como que hay que tener siempre en cuenta en nuestro país. Sí, Alex, y ahora pasando ya como a un formato de pregunta rápida, empecemos por ¿cuál fue tu ídolo de infancia o referente? Yo era muy voltearepas, como dice, son jugador bueno que salía, jugador bueno que ya era mi ídolo. Pero el que más recuerdo, porque fue en mi niñez, se llamaba Ruud Gullit. Fue un jugador que yo admiré mucho, el Tulipán, que lo admiré mucho, un holandés. En esa época, el Milan de donde él jugaba, el Milan, es que bueno, yo no tengo ahí la máquina para acordarme bien, pero el Milan donde él jugaba duró muchos años sin perder un partido, y el que hizo el primer gol para que ellos perdieran como en el partido 50 fue Faustino Asprilla, que Faustino Asprilla fue compañero mío en la selección y fue compañero mío en Brasil. ¿El mejor recuerdo futbolístico de tu carrera? Normalmente en el fútbol se pierde más de lo que se gana, pero los momentos hermosos son inolvidables. El título con el Cali para mí fue inolvidable. Los títulos, la verdad, todos los títulos que he tenido han sido felices, pero el del Cali siempre es especial porque
Es en el equipo donde yo nací, donde yo quise jugar al fútbol profesional, donde a mí solo me interesaba jugar al fútbol profesional. Después lo que fue pasando, siempre tengo a ver, yo digo que Dios fue más generoso de lo que yo pensaba, porque me regaló más de lo que yo quería. Entonces siempre soy un agradecido de todos los momentos, los planteles que compartí, y el mayor orgullo fue haber vestido la camiseta de la Selección Colombia. ¿En qué temporada piensas que tuviste tu mejor momento? Hubo momentos, pienso que en el 99, el segundo año del Cali, en el 99, en Cruzeiro, después en Nantes también tuve buenas temporadas. Sí, porque el fútbol a veces se vuelve muy irregular. Entonces, pero fueron pasajes de varias temporadas donde me sentía bastante bien. En esa época de las primeras salidas al exterior, después del Cali, después en Cruzeiro estuve muy bien, y en Francia estuve muy bien. ¿Y si te tuvieras que quedar con una? No, la del Cali. Sí, la del Cali es... ¿Cuál fue el gol favorito que marcaste durante toda tu carrera? Un gol que hice en la eliminatoria contra Venezuela, en la eliminatoria al Mundial. Sí, porque son goles muy significativos, ¿no? Son para un país, entonces... Vale más. Vale mucho más. ¿Tenías alguna cábala al momento de jugar? Sí, hay varias. El fútbol es que es muy largo, es muy extenso los años, o sea, hay muchas cábalas. Por ejemplo, el Deportivo Cali, cuando estábamos en el 99, siempre jugué con los mismos pantaloncillos. Entonces no me podían perder, ya lo último estaban todos rotos, viejos, había que jugar. Después así uno va agarrando. En Argentina me iba de chaqueta, de campera, de chaqueta como dicen, de campera como dicen en Argentina, y empezó el invierno, entonces obviamente uno va con chaqueta para el frío, pero seguí con ella hasta el verano, y el verano allá es fuerte. Eso es fuerte, y yo siempre me la ponía así me estuviera muriendo del calor, pero antes de los partidos siempre lo utilizaba para ganar. Pues son, ¿cómo es que dicen? No son cábalas, son detalles. Claro, detalles para preparar y decir que ya uno uno les agarra como confianza, o piensa que si no hago lo mismo no me va a salir bien, entonces se convierte en una costumbre. Sí. ¿Qué apodo tenías en el vestuario? ¿Qué apodos te ponían tus compañeros? No, a mí siempre me decían el Vive. ¿El Vive? Sí, era normal. ¿Le voy a apretar? Sí, dale. ¿Algún partido inolvidable? Deportivo Cali, River Plate, Deportivo Cali, River Plate en Argentina, y Colombia, Brasil en Brasil, que perdimos en el última jugada del partido. ¿Por qué son especiales? Porque jugué bastante bien en dos estadios íconos del mundo del fútbol, que fue en el Monumental, y ese día en el Monumental fue que tuve la posibilidad de que me vieran para que me compraran, y después con la selección, porque era contra Brasil en el Sao Paulo, en Pacaembu o en el Murumbí, no recuerdo bien si fue en el Pacaembu o en el Murumbí, y ese día jugamos también que la hinchada de Brasil empezó a tirar la bandera de Brasil al campo de juego. Sí. Un orgullo, pues sí. Maravillar a los hinchas brasileños, que por lo general Sí. son muy como exigentes con el nivel de juego. Sí, con la selección. Y como tú lo dijiste, el fútbol más difícil del mundo, ¿no? Sí, el fútbol más difícil del mundo es el brasilero. Sí, sin duda. Y hablando ya sobre los entrenadores que te dirigieron, para ti, ¿cuál fue el que más te marcó, el mejor que hayas tenido en tu carrera? Hubo bastantes. El Cheche, que fue el técnico que me dio la posibilidad de consolidarme. Ahí me subió el Pecoso Castro profesional, pero el que me dio la posibilidad de consolidarme como profesional en el Deportivo Cali fue el Cheche Hernández, a nivel profesional, porque a nivel de amateur también tuve un entrenador muy bueno que se llamaba Ricardo Martínez. Pero después el Cheche, y después de ahí tuve entrenadores muy buenos, Reinaldo Rueda, tuve en el exterior, tuve a Felipe Scolari,
Vanderlei Luxemburgo. Tuve uno Balakov, un búlgaro que lo tuve en Suiza. Tuve buenos entrenadores, pero al final de la carrera, cuando uno retoma o retrocede el tiempo para ponerse a pensar qué aprendí de cada uno, aprendí mucho de uno que tuve en el Deportivo Cali ya al final de mi carrera, Insúa, que hoy es el técnico de San Lorenzo, que era un tipo muy inteligente. ¿Y con alguno tuviste algún cacharro, como decimos nosotros, alguna anécdota así? No, yo de por sí yo nunca fui problemático, siempre tuve el respeto por el entrenador, por el que manda, y siempre me comporté a las leyes y a las formas que ponía cada entrenador, pero sí, lógicamente había entrenadores que de pronto tenían más confianza con uno que con otros, pero casi siempre al final de la carrera es que uno ya se hace más amigo que al principio, ¿no? Cuando uno está joven. Por la experiencia, por todo lo que han atravesado. Sí, total. ¿Cuál ha sido el mejor equipo al que te hayas enfrentado? Que me haya enfrentado. No, es que aquí en Sudamérica hubo varios. En selección, pues, muchas. Pero como equipo, en Europa tuve la posibilidad de enfrentar a equipos difíciles también. No, es que por la liga siempre, pues, enfrenté mucho a los argentinos, River, Boca. En Brasil hay 30 equipos dificilísimos. En Europa, jugando contra el París, contra todos estos equipos de allá, Lyon, en la Copa UEFA tuvimos la posibilidad de enfrentarnos al Manchester. Tuve la posibilidad también de enfrentar a Cristiano. Entonces son cosas que le quedan a uno del fútbol importante, ¿no? Cristiano en su juventud iba a iniciar, ya se veía lo que iba a hacer para el mundo. ¿Cómo fue ese partido con Cristiano? ¿Te tocó marcarlo? Sí, porque Cristiano jugaba en el Sporting de Lisboa y yo jugaba en el Boavista. Eso es un partido clásico, es un clásico, es un partido importante del país. Pero el titular era Quaresma. Quaresma después jugó en el Barcelona, un jugador muy bueno. Ya se había ido Figo, venía Quaresma y habíamos jugado muy bien. Entonces la anécdota es que yo estaba habíamos acabado el primer tiempo y hablaba con mis compañeros que estábamos muy bien, estábamos jugando muy bien, que estábamos marcando muy bien a Quaresma. En ese momento Quaresma pues, era la revelación del fútbol portugués. Entonces un compañero que ya llevaba mucho más tiempo y conocía a Cristiano, yo todavía no lo conocía, nos dijo, bueno, pero tenemos que estar un poco más concentrados porque de repente puede entrar un chico que es mejor que Quaresma, y todos nosotros, los otros compañeros, decíamos, este está loco, ¿quién va a ser mejor que ese Quaresma? Si ya marcamos a Quaresma, cualquiera que entre no va a ser tan difícil, pero la sorpresa era que entraba Cristiano, que era 10 veces mejor. Entonces, pero bueno, bueno, creo que el partido terminó empatado. ¿Ese fue el mejor jugador con el que hayas jugado o te hayas enfrentado, o de pronto hay otro más? No, en la época mía hubo mucho jugador de alto nivel. Bueno, Cristiano marcó una época, ¿no? Pero Ronaldo, el fenómeno, para mí ha sido el jugador estrella que ha tenido el fútbol. ¿Y dónde lo enfrentaste? No, lo enfrenté a Cristiano, al fenómeno lo enfrenté en la selección. O sea, más importante. Más importante, porque fue en la selección. A Ronaldinho, estaba Roberto Carlos, Cafú. No, es que era una banda tremenda. Y en Argentina estaba Batistuta, Riquelme, Crespo, Sorín, Saviola. Muchísimos jugadores. En esa época no estaba tan había muchos más jugadores de ese nivel tan alto. De pronto hoy hay muchos jugadores. Los jugadores de hoy son excelentes, son jugadores supremamente competitivos, de mucha categoría. Pero el talento como tal, yo creo que estaba mucho más repartido y mucho más cercano. En la época mía estaba Zidane, en una época estaba Zidane, Kaká, que también lo enfrenté. Sí, mejor dicho, había jugadores todos eran, de pronto,
Messi y Cristiano se salieron se salieron del molde, salieron de la media y marcaron una época solo ellos dos, entonces nadie estaba tan cerca, pero la competencia que tuvo, por decir algo, el fenómeno Ronaldo era muy dura, porque en Francia habían, en Italia había jugadores de primer nivel, en Alemania, en Brasil, en Argentina, entonces habían jugadores hasta en ese momento había africanos ganando el Balón de Oro como George Weah, entonces era muy competitivo en esa época. Sí, claro, más que para ese entonces los jugadores buenos sudamericanos todavía jugaban en las ligas de acá, todavía no se iban de una a Europa y no que duraban más tiempo acá. Sí, duraban más tiempo, duraban un poco más de tiempo y se hacían mucho más fuertes los equipos de las regiones. ¿Cuál ha sido ese mejor compañero o ese amigo que te ha dejado el fútbol? No, pues ahí me ha dejado muchos amigos. En el fútbol tengo muchos amigos. Igual, o sea, uno crea a veces en el fútbol un hábito del compañerismo. Y al final los amigos se van reduciendo un poco más, pero tengo amigos como Gerardo Bedoya, hemos compartido mucho más tiempo. Entonces, como hemos compartido mucho más tiempo, seguimos hablando, pero después tengo infinidad de amigos. Breiner Castillo, Freddy Hurtado, Yepes, Ángel, que son como el grupo, que fue como el grupo que crecimos y estuvimos mucho tiempo juntos. Sí, va ligado mucho a las experiencias que vivieron juntos como jugadores. Totalmente. Y bueno, ¿con qué otro jugador de otra época te hubiera gustado jugar? Puede ser previo a tu carrera o después. No, previo, no es que los jugadores, el fútbol es muy, el fútbol es un mar, es infinito, no, al final es siempre todo, usted le dicen vaya a un lugar que es muy bonito en el mar y después vaya a otro que es más bonito y así nunca termina de conocerlo, así es el fútbol. Entonces, madres, antes de la época mía pues me hubiera gustado jugar con Gulli, Van Basten. En esa época Holanda fue uno de los equipos más fuertes del mundo. Los italianos eran muy buenos. El Milan fue un equipo que en mi época marcó los años 90 y mi crecimiento en el fútbol lo marcó ese club. Y de ahora hay jugadores. La selección Colombia del 2014 es una selección admirable. Esos jugadores hicieron que este país tuviera un reconocimiento a nivel mundial, tuvieron la posibilidad de tener el nuevo fútbol, porque hay un después, hay un fútbol de antes y un fútbol después, que no cambian las dimensiones del fútbol, pero cambian la estructura de la industria, porque es un fútbol más mediático, los derechos de televisión cambiaron, los medios de comunicación aparecieron todos de diferentes formas. Antes los programas eran por radio a las 12, un programa de deportes un solo día. Hoy vemos que la industria del fútbol ha tenido la mayor proyección. Yo por eso siempre digo, el fútbol primero que todo es el deporte más difícil para mí, porque es el único deporte que se juega con los pies. Se piensa con la cabeza normalmente, pero se ejecuta con la parte inferior de tus extremidades, entonces es supremamente difícil. Del resto todos los deportes son con la mano, todos. Entonces por eso es tan llamativo, por eso es tan entretenido, por eso a todo el mundo le gusta, y es un deporte donde los ricos no tienen garantizado el ganar. Entonces, si fuera por eso, los árabes, que son los dueños del dinero, como se dice, tienen la posibilidad de armar equipos o ustedes lo vieron lo que pasó con el París, no siempre... No garantiza nada. No, entonces es por eso, el fútbol es del pueblo, es de la gente. O sea, yo digo que usted va a un estadio y usted siempre encuentra eso que tienen ustedes, un escudo. Y eso es lo que marca el fútbol, la hinchada, la gente, la pasión que tiene. Entonces eso es el fútbol. Yo decía, en la época de la pandemia, uno veía la noticia y la situación tan difícil que vivía el mundo. La única esperanza que tenía
de salir de la pandemia era que volviera el fútbol. Y de hecho fue lo primero que se reinició Fue el de deporte, fue el sí. fútbol. De deporte y casi que de la vida. Todo el mundo estaba esperando. Había miles de protecciones, pero había que jugar. Porque había que había que despertarle a la gente algo de felicidad. Y se lo daba el fútbol. Eso era la belleza del fútbol. Como jugador, tuviste momentos donde pudiste intercambiar camisetas con otros jugadores. ¿Cuál es una que tú digas, esta es la más especial que logré conservar? La de Ronaldo, la del Fenómeno. ¿Y cómo se dio eso? En un partido Colombia, tengo varias, tengo de Argentina, tengo de Verón, tengo un montón. Pero por ejemplo, ahí para pedirla, ese tema del idioma ya sabías Tengo por la qué de Simeone, tengo un montón, ¿no? Tengo un montón, de ¿cierto? Zidane. Ya. Uy, tengo un cuarto, tengo un ¿cómo se llama Museo. eso? Una No, vitrina. tengo allá donde uno las guarda. Un armario. Tengo un armario lleno de camisetas de jugadores por todas las ligas donde pasé siempre se intercambia. Entonces pero la especial me gusta la de Ronaldo mucho, la del Fenómeno. Es que ese fue mi jugador preferido en la época que yo jugué. ¿Hubo algún partido en el que por algún motivo no quisiste cambiar tu camiseta y decidiste guardártela para ti? Sí, varios. ¿Por qué? ¿Hubo algo especial en ellos? Cuando no, los jugadores no eran tan buenos. No, mentira, no, a ver. No, a ver, por ejemplo, la camiseta de la final de la Libertadores no la cambié. Me la guardé. La quería conservar. La tengo. Y la camiseta del primer partido con la Selección Colombia tampoco la cambié y la guardé. Después sí cambié un montón. Tengo muchas, pero es así. Por lo menos a lo último, en el principio de mi carrera quise cambiar con Simeone y él no me la quiso cambiar dentro del campo. Entonces me enseñó, me dijo, la camiseta de la selección no te la cambio aquí en la cancha, nos vemos en el camerino y allá no la cambiamos, pero acá no. Y entonces también tomé, y es lo que hace mucho ahora el fútbol, siempre se cambian, pero se cambian dentro del camerino. Pues yo creo que eso es la belleza, pues, de eso, poder como tener el recuerdo de esos jugadores, de haber podido estar con ellos. Claro. Si pudieras haber estado en un equipo o en un partido en específico que tú digas, este partido marcó la historia del fútbol, ¿en cuál hubieras estado? O sea, como jugador. Muchos. Partidos memorables, muchos. A mí me gustó mucho un partido que jugó el Milan contra el Liverpool, que el Milan le iba ganando 3-0 al Liverpool. La final de la Champions League. 2004, ¿no? Si mal no estoy. No me acuerdo, sí, más o menos por ahí. Ese partido me pareció muy emocionante. Porque es un partido, cuando se juega la final de la Champions League, son los equipos más importantes del mundo. Y es muy difícil remontar un partido como eso. En una situación normal es difícil, imagínate en una situación de una final de la Champions League. Y en 45 minutos. 45 minutos. ¿Y para qué equipo hubiera jugado? Para el Milan. O sea, la hubieras perdido. Hubiera perdido. Bueno, Alex, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Si le quieres mandar un mensaje a todos los que nos están viendo, las cámaras son tuyas. Muchas gracias por tomarte este tiempo y acceder a esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de invitarme acá, de compartir con ustedes, de desearles siempre mucha suerte, ¿no? Muchos éxitos en este gran programa, que sigan continuando de la mejor manera, llevándole a la gente información en esta nueva etapa del periodismo, que es muy importante para nosotros, para los que nos gusta ver, para lo mediático que ha cambiado el fútbol. Ustedes son una herramienta importante para el mundo del fútbol, para las nuevas generaciones, y que continúen su carrera, que sigan creyendo en sus sueños, y que todo lo que uno quiera lo puede conseguir. Muchas gracias, Muchas Alex. gracias. Creo que viniendo de alguien como vos, que ha tenido la carrera que he tenido, que pues toda la experiencia que ha adquirido, creo que significa bastante para nosotros. Muchas gracias. Vale. Y nos estamos viendo. Para todos los que están,
Quiero que nos dejen en sus comentarios cuál fue el momento que más les gustó. Si quieren mandar un mensaje a Alex también. Agradecerles de que siempre están conectados y pendientes del Fútbol Verso. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Las puertas siempre estarán abiertas y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Una invitación especial a Fútbol Verso. Gracias.